hay un debate de que no todo Proverbios lo escribió Salomón. Ah, sí, acepto, claro, sí. Pero también hay algunos que dicen que sí. Pero sí, lo más probable es que no todo escribió como Salmos, ¿no? Probablemente no todo escribió David. Sí, interesante, eso sí se acepta. Ojo que hablar de la Biblia, estimado Ertke, es un tema inconmensurable. Yo, por una cuestión, vamos a decir, bueno, privada, yo he leído la Biblia 2 veces, toda la Biblia, ¿ya? Y incluso hice la línea del tiempo y es fascinante, ¿eh? Por eso es toda una dedicación, la Biblia, ¿no? Es toda una dedicación. Por algo es el libro más leído de toda la historia. Interesante. En la Edad Media la cultura estaba en las ciudades del norte de Italia. Claro, por eso... pero no puedes negar, estimado Javier, la cultura de Francia. Y Francia está cerca de Florencia, Milán y Génova. Está bien, es cierto, pero no puedes negar Francia. No, es más, hay un contacto íntimo entre Francia con Italia. Recuerda que Francia reclamaba Italia. Recuerda que Francia y España peleaban por Italia. Recuerda que los genoveses iban a Francia o a España buscando financiamiento. Ya, entonces yo diría, está bien lo que dices tú, que toda la cultura, pero no puedes obviar. Ya sé que, claro, el 300, 1300, Petrarca, Boccaccio, Dante Alighieri, claro, ellos son de la mayoría de Florencia. Está bien, pero en el humanismo también Francia tiene a Ronsard, y Ronsard es francés. Pero sí, no puedo negar, en todo caso, compartido. Interesante. Acepto tu aporte, estimado Javier. Claro, Florencia sobre todo, ¿no? Pero una vez más, no te olvides que los cuadros de Da Vinci los donó a Francia, ¿no? Francia. Ahora, no nos sorprendemos que Roma, pues, o sea, Italia, mejor dicho, ¿no?, tenga esa cultura porque es el legado de los romanos, ¿no? Interesante. Por la burguesía y todo eso. Interesante. Profe, Jim Morrison, el Rey Lagarto, todavía soy muy fan de la música de Jim Morrison, ¿no? Fascinante. Esa época, ¿no? Jim Morrison, Janis Joplin, Jimi Hendrix, The Who, épocas que tal vez nunca volverán. Profe, ¿por qué no se terminaron de construir las catacumbas de Lima? Interesante, ¿ah? Pero sospecho que debe ser por los constantes terremotos de Lima, ya, el cambio de las dinastías. Sospecho que debe ser por eso, pero ¿sabes qué me has, estimado Susue? Me has motivado a investigar, porque tengo buen material de historia de la Iglesia Católica. Ya, aquí ves, hay buena cantidad de libros. Este es mi 3er piso. Voy a investigar, ya, pero sospecho es por lo que digo, ¿no? Los motines de Lima, las revueltas, los terremotos, la expulsión de los jesuitas, el cambio de la dinastía Habsburgo y Borbón. Yo creo que es por eso, pero déjame investigar. Interesante. El hecho de que los virreyes construyan un cementerio que era más adecuado que una catacumba, ¿no? La amenaza, pues, de tener cementerios tipo catacumbas. Interesante. Vamos a investigar. Coplas. Jim Morrison, antes de morir, escribió un libro de poesía. No será, pues, el mejor poeta, pero bueno, hace años que voy a releerlo, ¿eh? El problema es que lo tengo en inglés, pero sí, tiene lo suyo. Es más, él escribió, él grabó, no recuerdo el álbum, un álbum que es poesía con música, pero sobre todo poesía. Pero sí, claro, era poeta. Pero bueno, el consumo de la adicción no pudo o interrumpió su desarrollo como poeta, ¿no? Profe, Petrarca y Dante son los referentes de la literatura medieval. Ah, Javi, claro. Bueno, no se puede negar que por encima de Bilón está, pues, Petrarca, ¿no? Ahora que estamos en el 14, yo recuerdo que tuve la suerte, no sé si tú, Javi, de haber leído la famosa poesía que le dedica a Beatriz.
La vida nueva. ¿Qué tal poesía? No sé si has leído. Es raro el libro. La vida nueva, la vida nueva, ¿no? Porque tú sabes que cuando Dante ve a Beatriz entrando a la iglesia, incluso hay una fecha, se fue el 1300 y pico, hay una fecha de la tradición cuando Dante se enamora de Beatriz entrando a la iglesia y él, vamos a decir, corriendo va a escribir La vida nueva. He leído ese libro 2, 3 veces, por ahí está. Después un libro raro de Dante, porque Dante era poeta y político, de la monarquía, lo he leído 2 veces, donde habla acerca de la guerra de las investiduras entre guelfos y gibelinos. Tú sabes que Petrarca defendía a los emperadores, a los gibelinos, por eso fue expulsado por la iglesia. Y ese destierro, esa expulsión de su amada Florencia, hizo que él se sienta pues en el infierno. Eso, sumado a la muerte de Beatriz por la peste, hizo que él nos regale la Divina Comedia. Javi, no sé si has leído esto, una de las mejores biografías, cortas, de Dante Alighieri es de Thomas Carlyle, El héroe como poeta. ¿Qué tal biografía? Es corta la biografía, ojo, 10 páginas, tal vez menos, pero muy sustancioso. Entonces, claro, Petrarca es un referente, claro, eso sí, acepto tu queja, porque es claro. Y Petrarca ni hablemos, pues, Petrarca, seguramente tú has leído también de él, sus sonetos y cancionero. Estoy buscando África, que es una biografía a Escipión el africano, no lo encuentro, pero tú sabes que Petrarca, por ejemplo, estudiaba Derecho y cuando su padre fue a visitarlo, a ver qué será de mi hijo, cómo le irá la carrera, y encontró que en su casa estaban libros de poesía, de literatura, Horacio, Ovidio, Séneca, y cuenta que su padre quemó todos esos libros, dijo, no, tú vas a acabar Derecho, pero obviamente cuando eres poeta, la poesía aflora, pues. Petrarca, solo falta Boccaccio, ¿no? Ahora, Inglaterra también tiene un referente, Godofredo Chaucer, con sus cuentos de Canterbury. Pero sí, acepto lo que dices. Claro, el norte de Italia. Pero no hay que desmerecer a Francia. Interesante, estimado Javi. Gracias por tu aporte, ¿no? Egipto, Luis Noa, Egipto, pero ¿Egipto qué? Egipto qué, disculpa, porque hablar de Egipto es inconmensurable también. Profesor, ¿podía hablar un poco sobre la batalla de Gaugamela? Wow, Carlosito. En Gaugamela, Alejandro Magno termina finalmente por derrotar a los persas de Darío III. Digo finalmente porque ya había derrotado a los persas en Granico y en Iso. Y aquí Alejandro Magno, con su gran ejército, cuyo padre Filipo había reformado, logró vencer a Darío. La rapidez, la gran estrategia, el don de mando de sus generales, logró vencer a Darío, ¿no? Él escapó y después lo eliminaron. Entonces Gaugamela, que sucedió cerca de Babilonia, le permitió abrir las puertas a Alejandro Magno para que él conquiste toda Oriente, porque después llega a Persépolis y de Persépolis llega hasta la India, luchando con el rey más famoso que es Porus. Y si Alejandro Magno no llega a China es porque los soldados se quejan de los 10 años de combate, de lucha, y le pedían retornar. Entonces Gaugamela es eso, ¿no? Es la puerta para que él conquiste casi toda Asia. Imagina Alejandro Magno llegando a China, cosa que no pasó, ¿no? Abel, el Necrocomicón, claro. Hay libros, Abel, vamos a decir, más, no sé si serios, que el Necrocomicón. Te prometo, en otro en vivo, hoy por ser 14, solo te digo eso. Hay libros, me atrevo a decir, más serios que el que has mencionado. Y en otra ocasión, te prometo, discutir extensamente de ese famoso libro, controvertido libro. Profe, ¿Atlante existió? Yo creo que sí. Hay libros caros sobre Atlántida. Algunos lo relacionan con Tiahuanaco. Ojo, sustentado. No es que se me ocurre, no, sustentado. Algo
por ahí con los aztecas. Otros creen que no, que es una cultura que, bueno, desapareció. Yo no creo que es imaginación. Para que el Platón lo diga, para que la mitología nórdica lo mencione, yo creo que Atlántida existió. Sí. Y o está vinculado con nuestras culturas de América, o bueno, simplemente se hundió por un cataclismo. Pero yo creo que sí. Yo creo que sí. Profe, ciudades más importantes en el periodo neo-sumerio. Samuel, el neo-sumerio es lo que se llama renacimiento sumerio-acadio. Y bueno, está el famoso rey Gudea. Son casi las mismas del periodo, vamos a llamarlo paleosumerio. Son casi las mismas, no recuerdo que hay otras. Uruk, Ur, Kish, Lagash, Enridu, Sipar. Ya, repito, Uruk, Kish, Enridu, Sipar, Lagash. Son como 20 ciudades. Recuerda que en el Neo-Sumerio surge, porque Neo-Sumerio es del 2000, surge Abraham. Y la misma Biblia dice que Abraham sale de Ur para irse a lo que hoy conocemos como Palestina. O sea, de Irak se va al actual territorio de Israel. Interesante, Samuel, interesante. Asurbanipal, el rey asirio, tenía la biblioteca más grande del mundo en esa época. Claro, Javi. Recuerda que Asurbanipal es del año 668 a.C. Pero esa biblioteca, que él lo aumentó, es también legado de lo que había dejado los babilonios, como el Código de Hammurabi y la cantidad de libros que dejó Babilonia, ese legado que dejaron los acadios y ese legado de los sumerios. Entonces, lo que dejó los sumerios, lo que dejó los acadios y lo que dejó los babilonios, junto con los asirios y seguramente de otros pueblos de la zona, porque en toda esa zona se escribía en cuneiforme, en lengua sumerio-acadio. Claro, Asurbanipal logró reunir la biblioteca más grande en el 668. Biblioteca que parece que por las guerras con Nabucodonosor quedó, vamos a decir, sepultado por la guerra, hasta que los ingleses, para variar, lo descubren y se lo llevan. Sabes que está en Inglaterra, ¿no? Y ellos lo traducen y bueno, ellos tienen el poder, por decirlo así. Pero claro, la biblioteca Asurbanipal es impresionante. Pero nada se puede igualar, estimado Javi, a la biblioteca de Alejandro Magno. 700.000 libros logró reunir. Y para esa época es monstruoso. Pero en el 600, la biblioteca de Asurbanipal. Antíoco, el rey Antíoco, de la zona de Cercano Oriente, también en la época de Roma, tenía su enorme biblioteca. Y la biblioteca de Antíoco lo donó a los romanos. Roma también tenía su biblioteca. Interesante, ¿no? Hay que hacer un contenido acerca de las bibliotecas en la historia. Profe, buenas noches. ¿Es verdad que los judíos, la mayoría son empresarios y se dedican al estudio? Guillén, qué interesante. Será porque es 14. Los judíos son de la zona de la costa oriental del mar Mediterráneo. Son de Palestina. Cuando los romanos, con el emperador Adriano, lo expulsan definitivamente de Roma, los judíos forman comunidades en toda Europa. También en Turquía hay judíos, también en Rusia, pero principalmente se concentran en Europa. ¿Correcto? Correcto, profe. Ya. Los judíos sabían, por tradición, por experiencia, que en Europa tú triunfas de dos maneras, o por dos motivos. Uno, dedicarte a la cultura. Por eso el judío aprendía 3, 4 idiomas, y el judío, no todos, pero mayoría manda, adquiría cultura. Entonces la importancia de escribir, leer, traducir. Europa es un continente lleno de idiomas, español, portugués, francés, catalán, etc. Entonces que el judío aprenda varios idiomas y que traduzca, entonces el judío termina siendo una pieza importante en Europa. Los judíos médicos, abundan los judíos médicos. Y la importancia del préstamo. En la Edad Media la iglesia censuraba el préstamo porque un cristiano no puede prestar con interés, eso es pecado, usura. El judío no es cristiano y el judío se ve banquero. Entonces el judío se dio cuenta que el ser empresario, comerciante, banquero y el dedicarse sus hijos a una profesión, abogado, médico, etc., era la clave para triunfar. De allí la fama que el judío es muy, pero muy poco gastador, por no decir tacaño, empresario,
y judío, pues culto. Hay excepciones, por supuesto, ¿no? Pero esa es la regla. Entonces, es verdad eso. Y eso también lo puedes tú, eso lo puedes aplicar en América. En América. Es más, uno de los que prestó a Pizarro era judío, Gaspar de Espinosa, y un largo etcétera. Interesante, interesante. En Sudamérica, tú haces un sondeo de dónde hay más judíos, y no te sorprendas que hay más judíos en Sudamérica, en Brasil, Argentina y Chile. Y quién no sabe cómo está desarrollado Argentina, Brasil y Chile. Interesante, interesante. Profe, la nueva ruta será Chancay, Shanghái. Y no es casualidad que Chancay, Shanghái suenen parecido. Jonathan, no es casualidad que Chancay, Shanghái es coincidencia, no. En China hay una zona llamada Kitai, aquí hay Quito. Bueno, ya hablaremos más de ese tema. Claro, si hay una ruta de la seda que es por tierra, de lejano oriente China a Europa, hay una ruta por mar que es de China a Perú. Y esa ruta, tenlo por seguro, ya existía en la Edad Antigua. Yo soy de la idea de que ya había un comercio a larga distancia o viajes de Perú a China. Hoy simplemente eso se está retomando. Qué interesante. Ahora, ¿hará algo Estados Unidos o los anglosajones? Eso está en veremos. Interesante, ¿ah? Profe, ¿puede explicar las dos cóleras de Aquiles? Pomada, me estás quitando mis futuros contenidos. Te voy a hablar de una cólera. La otra cólera para la siguiente clase, para no hablar de muchas cóleras. Ya. La cólera más mortal de Aquiles fue debido... Hércules tuvo 2 veces cólera, furia. Hércules furioso. Es más, Eurípides escribe Hércules furioso. La cólera más importante es cuando Hera, que nunca amó a Hércules por la sencilla razón de que Hércules era el preferido de Zeus y no era su hijo. Recuerda que Hércules es hijo de Alcmena y cuentan los poetas, los mitógrafos, que Zeus se transformó en el esposo de Alcmena, Anfitrión, para que nazca Hércules, o sea, Heracles. Es decir, Zeus se tomó la molestia de disfrazarse del esposo de Alcmena, Anfitrión, se hizo pasar por Anfitrión para que su hijo sea lo más fuerte y noble, y nació Heracles porque Hera le dio el lactar. Entonces Hera siempre odió a Hércules y siempre buscaba una forma de vengarse. Recuerda que los dioses griegos son antropomorfos, dioses humanizados. Entonces, en una ocasión, cuando Hércules vivía, vamos a decir, feliz con su primera esposa Megara, y tuvo 2 hijos con Megara, después se casó con Deianira. Bueno, un día vino de cazar y de repente Hera, así lo cuentan los poetas, Hera le envía una nube a Hércules. Entonces Hércules llega a su casa con comida, había cazado un venado, y como estaba con una nube, o sea, loco, enajenado, orate, Hércules ve a su esposa como un venado y comienza a perseguirlo. Su esposa le gritaba: mi amor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Soy yo, tu esposa Megara. Hércules se había vuelto furioso, loco, cólera, loco, locura. Debía ser Hércules, la locura de Hércules. Agarró su arco y flecha, bueno, y sabrás qué pasó con su familia. Luego Hércules recobró la razón, o sea, Hera le quitó la nube, o sea, la locura, y Hércules se quiso matar, porque eliminó a su familia. Menos mal que de todo el griterío, por ahí estaba Teseo, y Teseo salvó a Hércules para que él no se elimine. Y por eso Hércules tuvo que pagar los famosos trabajos. Los más famosos son los 12 trabajos. En otro contenido, Pomada, pero eso me voy a grabar en mi Instagram, en mi canal de YouTube, Profe Galarza, te cuento la segunda cólera. Ojo, de la cólera de Hércules, prefiero llamar la furia de Hércules, el poeta Ariosto, Boyardo escribe Hércules furioso, pero Boyardo, el poeta renacentista, muere joven y no terminó la obra. Quien lo termina es el famoso Ludovico Ariosto, Hércules furioso. Por ahí lo tengo, una joya de la literatura. Bueno, es italiano, voy a admitirlo.
Eso, Pomada, no sé si esa respuesta es suficiente. Profe, ¿qué es la Gran Depresión? Estimado Ertke, me imagino que me estás hablando, de la historia. Claro, antes, estimado Erke, se le decía la crisis de la Baja Edad Media. Tú sabes que la Edad Media va del siglo V al siglo XV, la Alta Edad Media del siglo V al siglo XI y la Baja Edad Media del siglo XII, XIII, XIV, XV. En el siglo XIV y XV, entre 1300 y 1400, Europa experimenta tres grandes sucesos que deprimen la sociedad. Uno, la peste negra o bubónica, de 1347. Uno. Dos, la guerra de los 100 años, entre Francia e Inglaterra. Claro, dura más. Tres, la lucha entre papas y antipapas. Hasta la Iglesia Católica se pelea y nombra hasta 3 papas. Falta una. 4, la rebelión de los campesinos de Francia. La rebelión de la Jarterie. Entonces, la rebelión de los campesinos contra los impuestos, la guerra, la enfermedad, el saqueo, 1. Y no solo campesinos de Francia, también de Inglaterra y de Italia, 1. 2, la guerra entre la Iglesia Católica, que elegía hasta 3 papas. El Papa de Roma, el Papa de Francia, el Papa de Alemania. 3, la guerra de los 100 años. Y lo peor, la peste negra, entre otras pestes, Dios mío, tifus, tifoidea, cólera, pediculosis, sarampión. Esa es la Gran Depresión medieval. Tú sabes que 1/3 de la población de Europa murió, o sea, unos 20 millones. Eso, estimado, en resumen, porque ya poco a poco me voy despidiendo. Profe, la Segunda Guerra Mundial fue necesario para reactivar la economía mundial. Interesante, Siul. Peligrosa tu pregunta, pero es real. Afirmativo. Estimado Rolly, profe, cuénteme de las culturas peruanas. Estimado Rolly, voy a aprovechar tu pregunta con esta invitación. El viernes, estimados amigos, tengo un seminario con pizarra. No solamente así hablando, con pizarra. 3 horas de todas las culturas peruanas, Rolly. Caral, Cotox, Huacaprieta, Chavín, Paracas, Vicus, Pucará, Nazca, Moche, Recuay, Lima, Huarpa, Tiahuanaco, Huari, Chincha, Chimucha, Chapoya, Chancas, Huancas, Ichma y los Incas. Todo eso en 3 horas. Te espero el viernes, simplemente yapeas a un número que aparece aquí. Aquí busca en mis redes, o en Instagram, Heracles Galo, o en mi canal de YouTube, hay una propaganda, y te enviamos el link el mismo viernes, y allí te resumo en 3 horas lo que me pides. De hacer, estimado, de la Facultad de Medicina. Yo trabajo en la Facultad de Medicina, Academia Central de Estudiantes de Medicina, ¿no? Le tengo mucho cariño a la Facultad de Medicina. San Fernando, San Marcos. De la PRE. Bien. Rafa, ya he diferenciado comunismo. De China y Unión Soviética. Interesante. Rafa, te prometo, porque ya me voy despidiendo, la siguiente hablamos sobre ese tema. ¿Ya? Sobre ese tema. Profe, si existió, se ubicó en la isla Santorini. ¿Atlántida? No. Santorini es la que causó la destrucción de Creta. Libertad, ¿en qué te confundí? Por favor, repregúntame para despedirme antes que no te puedes ir confundido. ¿Sobre qué tema, estimado Luis? Bien. Estimada Xiomara, tengo en mi canal de YouTube, el profe Galarza, tengo un contenido sobre los mejores libros de historia del Perú. Para prepararte. Eso sí. Santillana, temática de historia del Perú, de un solo tomo. Santillana, temática de historia del Perú, de un solo tomo. Allí vas a encontrar un buen resumen para prepararte. Santillana. Y bueno, ya yo pronto me sacaré también mi compendio, ¿no? Santillana. Pero escríbete en mi canal de YouTube, Profe Galarza, que ahí hago los mejores libros de historia de Perú en un solo tomo. Este es mi canal. Ya, un segundito, antes de despedirme. Este es mi canal. Un ratito. Acá está. El Profe Galarza. Por favor, inscríbanse en mi canal. El Profe Galarza. Mi canal de YouTube. Ahí está. Ese es de YouTube.
Profe, hay buenos contenidos. Hay buenos contenidos. Bien, entonces, jóvenes, profe, una explicación corta de bolcheviques y mencheviques. Los bolcheviques eran realmente liberales burgueses, o sea, vamos a decir procapitalistas, pero se hacían pasar por socialistas moderados. Los mencheviques, su líder era Kerensky. El bolchevique sí era socialista radical y su líder era Lenin. La primera fase de la Revolución Rusa lo hicieron los mencheviques y la segunda fase los bolcheviques. Bien. Suyón, para la siguiente clase. Profe, ¿a quién le pertenece Palestina? La siguiente clase, esa es la pregunta del millón. Listo, jóvenes. ¿De quién Susue la... Uy, se fue. Profe, los bolivianos dicen que nunca pertenecieron al Virreinato de Perú. Algo de cierto tienen, Melo. Algo de cierto tienen. Alto... Profe, el poema más romántico que he escuchado y el libro con más poesías. SFT. Ahora que recuerdo, Percy Bysshe Shelley. ¿Qué tal poesía? Percy Bysshe Shelley. No, búscalo. El esposo del autor de Frankenstein, Mary Shelley, su esposo es Percy Bysshe Shelley. ¿Qué tal poesía? ¿Qué tal poesía? Bien, listo. Bueno, jóvenes, damas y caballeros, muchas gracias. Este en vivo que ha salido bonito se va a colgar en mi canal de YouTube para que puedan verlo dentro de más o menos una hora. ¿Ya? Profe, un video sobre el final de la monarquía italiana. Ah, interesante, José, ya. Escríbanme, por favor. Tienes para escribirme en TikTok, en mi Instagram o en mi canal. Escríbame. O por último, en mi página de Facebook, Revista Élite. ¿Ya? Estimado Nas, todavía no tengo horario, me vas a perdonar, pero te prometo que haré clase, si no mañana a esta hora, el sábado. Te prometo, te prometo. Ah, saludos, User, saludos a Juventud Científica, ahí estuve hoy. Saludos, saludos. Estimado, estimada, saludos a los de Juventud Científica. Qué gusto, gracias por escucharme. Gracias, estimado, gracias por tu comentario, gracias. No, te prometo verlo, todavía no. Profe, ¿verdad que Arica no la perdimos y no lo vendimos? No, no se vendió. Negoció, pero gracias, muchas gracias. Este contenido se cuelga dentro de una hora más o menos. Y hasta la próxima. José, de la Guerra Fría, que es amplio, te prometo el siguiente contenido. Si no es mañana a esta hora, el sábado, sí o sí, ¿ya? Trataré de hacer en mi TikTok, y por supuesto suscríbase aquí en mi TikTok también, pero en mi canal de YouTube, Profe Galarza. Listo, no se molesten, me voy despidiendo, muchas gracias, y como siempre me despido, hasta la próxima con más historia. User, la próxima con gusto. Gracias, hasta luego, muchas gracias, permiso, gracias por compartir, por soportarme, y hasta la próxima con más historia. Muchas gracias por sus presentes, permiso. Nos vemos. Cuídense y feliz día de la amistad, estimados amigos. Permiso, pásenla bonito. Cuídense. Nos vemos.